buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de leyes. Y es que nuestra invitada es abogada, es colombo-española, o digámoslo española colombiana, no sé, que ella lo explique. Se trata de María Londoño. Bienvenida a la tertulia, María. Muchísimas gracias, María Victoria, por tenerme aquí hoy contigo. Bueno, a los tertulianos les contamos, María Londoño tiene mucho que contarnos, y es que desde sus orígenes, esa mezcla maravillosa entre familias latinoamericanas y europeas, nacida en España, de madre española y padre colombiano, y bueno, abogada de vida, alma y corazón, dicen por allí. Sí, bueno. Tú bien nos cuentas quién es María Londoño para la comunidad. Bueno, a ver, te cuento. Es una cosa muy paradójica, ¿no? Porque cuando llegó María Londono a Inglaterra, llegó a estudiar y a hacer un máster. De hecho, yo hice un máster en el King College University que se llamaba, en el King College University, que se llamaba Analysis of the Crime. Yo había sido única y exclusivamente abogada penalista en España, abogada penalista y abogada de inmigración. Y cuando yo llegué a Inglaterra, no llegué con la intención de quedarme, ni mucho menos. Yo solamente llegué con la intención de hacer un máster y, digamos que, mejorar mi inglés. Esa era la idea en ese momento. Mejorar mi inglés y regresarme a España a trabajar en un despacho de abogados con el cual estaba trabajando yo ya. Y nada, me quedé en Inglaterra. Me quedé en Inglaterra y cuando llegas a este país, mira, en la época en la que me eduqué, en la que yo fui a la universidad, había emigrantes latinoamericanos en España. Eh, digamos que habían, pero no muchos en esa época, ¿no? Habían emigrantes, pero no habían tantos. Había, digamos que no era tan fácil tampoco la migración ahora, por ejemplo, española, para todo el que es latinoamericano es una migración súper fácil. Ha cambiado mucho la cosa, la migración de antes era más compleja, más complicada, también por eso, no sé, sería por eso que no habría muchísima gente. Bueno, pero te hablo cuando era una adolescente, cuando era una niña, no controlo mucho qué fue lo que pasó en esa época. A medida que ya estudias, que ya entras a la universidad y que ya ves, pues bueno, cuando estaba en la universidad en el departamento de Derecho, en el departamento de Derecho solamente, pues en mi aula éramos 120 y la única que era medio rarita era yo. De hecho, a mí me llamaban la Barbie y las chicas que me odiaban me decían la Barbie Panchito. ¿Sabes? Porque Panchito es una especie como de palabra peyorativa para latinoamericano en España, pero peyorativo, ellos lo utilizan peyorativo, depende de la persona, ¿no? Porque realmente el Panchito tiene una historia, ¿no? Y el Panchito viene de México, ¿no? Pero eso tiene una historia aparte, pero ellos la utilizaban las chicas más que todo, ¿sabes? Por celitos y cosas así. Entonces me llamaban, sí, la Barbie, sí, porque los chicos me decían la Barbie, entonces ellos decían, sí, pues la Barbie, pues Panchito. El caso fue que mi educación en España, mi vida en España preciosa, por muchas circunstancias y por muchas razones familiares, pues siempre estuve muy, muy, muy apegada a España, no era nueva en el país, realmente nueva, nueva nunca lo fui. Y nada, me eduqué, pero yo viví en Colombia hasta que tenía como, creo que unos 10 años. Después regresé otra vez, me quedé como otros 3 4 años y luego ya regresamos a España y ya nos quedamos definitivamente allí. Y nada, pues mi vida entre Europa y Latinoamérica. El problema que yo tengo ahora es, por ejemplo, que compartí mucho más con Europa que con Latinoamérica y la verdad es que controlo menos Latinoamérica en todos los sentidos, ¿vale? Que Europa. Obviamente, como europea, controlo más Europa, toda Europa. De hecho, soy abogada en los 27 países europeos, ¿no? Ya Y saben. estoy registrada en el Colegio de Abogados de Bruselas y estoy registrada en el Colegio de Abogados de Madrid, España. Bueno, y también estoy registrada en el Colegio de Abogados de Inglaterra, obviamente, donde trabajo, ¿no?
pero es una maravillosa experiencia cuando tú tienes tantos, la posibilidad de varios backgrounds, ¿entiendes? Eso es lo rico del inmigrante. Es la gente cuando emigra tiene dos opciones. Una opción es conciencia de que es emigrante, conciencia del por qué estás en un país, ¿no? Coger la vida por la torera y decir, bueno, yo he venido aquí, voy a hacer esto, ¿no? Y hay otros que también se ponen en el victimismo y soy emigrante y se quedan en el victimismo o no tienen un desarrollo social, personal, porque puedes tener un desarrollo personal o un desarrollo económico, ¿no? Tú escoges, ¿no? Hay mucha gente que tiene un desarrollo profesional, personal, hay gente que no tiene ningún desarrollo y no tiene sino la queja, hay gente que se siente muy feliz y muy integrada en el país de acogida, diríamos la hosting house, ahí hay gente que no. Sí, pero ¿cómo Entonces, era tu infancia? ¿Qué te acuerdas de esa uy, época? mi infancia fue divina, mi ¿Por infancia qué fue divina pasaba? porque mi padre era caficultor, entonces yo crecí cuando era niña, bueno, yo crecí en la ciudad, ¿no? En la city, en la que era que mi padre tenía la city, pero más que todo por mi madre, porque mi madre era la que estaba muy preocupada por la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, pero mi padre era del campo, mi padre era campesino. ¿Y tu mamá ¿Vale? española? Sí, pero mi madre era enfermera. Ok. O sea, era una mezcla, entonces mi madre siempre estuvo pendiente de la educación de sus hijos, pero mi padre no. A mi padre no le importaba mucho la educación de sus hijos porque mi padre era del campo, ¿no? Claro, Entonces mi padre tenía un concepto de que las niñas, las hijas de él, estarían bien en el futuro si que se casaban con un caficultor como él, claro. ¿vale? Y eso es una cosa que la que mi madre dijo no. Mi madre dijo, no, mis hijas se van a estudiar a Europa. No quiero verlas casadas, así lo decía, no quiero verlas casadas con ningún caficultor. Así pasó. Entonces, ¿Y tu de hecho, papá qué decía eso? pues es que él era muy bueno, él era conmigo lo que mi madre dijera, o sea, él era muy bueno, era lo que ella dijera, era la que mandaba en la casa realmente, ¿eh? Mi madre. Mi padre era el que firmaba el cheque, no, mentiras, que mi padre trabajaba muy duro, mi madre siempre fue empresaria desde muy joven, ella no ejerció la profesión de ella, la ejercía, pero mira, de lo que estábamos hablando. Mi madre, ¿sabes cuál es el recuerdo más grande que yo tengo de mi madre? Cuando yo estaba pequeña, teníamos una finca grandísima, una casa de campo. Esa casa a las 6 de la tarde, eso eran unas colas impresionantes, esperando a que mi madre les pusiera una inyección, a que mi madre les arreglara un pie, a que mi madre de repente les dijese si tenían dolor de cabeza que tenían que tomar. Mi madre trajo muchísimos niños colombianos al mundo Wow, increíble. y todo gratis. Sí. ¿Y tú Gratis. veías todo eso? ¿Perdona? Y cuando veías eso, tú no decías, yo también quiero ser enfermera. O me... No porque tengo problema con la sangre, yo veo sangre y me desmayo. No, pero yo me sentía muy orgullosa. Mi Ok. madre era demasiado revolucionaria para su tiempo en un pueblo, era porque eso era un pueblo, ¿no? ¿De En- dónde eran? Para los mi madre era Burgos, era burgalesa. Ok, o sea, eran de Burgos, tú dices. Mi madre, De sí. España, ¿no? Burgos de España. Mi padre, mi madre, porque mi padre era colombiano, Y cuenta un poco, y esos de amores de dónde Sopetrán. salieron? ¿Perdona? ¿Y esos amores de esos padres por dónde salieron? Porque ¿Qué? mi madre trabajaba en una ONG de esos que tú vas a los países del tercer mundo, porque es así, ¿no? A servir y te quedas por unas temporadas. Eso es muy típico en Europa Sí, y se enamoró. y se enamoró. Y se enamoró Eso de es muy un... típico. Mira que eso es tan bonito porque eso sigue todavía siendo muy típico. Todavía hay veces que en Europa te dicen que si tú haces, por ejemplo, 6 meses de voluntariado, 7 meses de voluntariado, un año, no tienes que hacer tesis doctoral o tesis de fin de carrera, ¿no? Y hay mucha gente que lo sigue haciendo. De hecho, las ONGs de esto de Médicos Sin Fronteras, está lleno de gente que pues no solamente expone su vida, Sí. pero sino que está muy compaginada con lo que es Cuéntanos, pero que aquí a nosotros en la tertulia nos gustan las cosas de las... ¿qué te han contado ellos cómo se conocieron? ¿O qué te contaban? pues nada, lo normal, pues es típico, el típico caficultor que tiene mucho poder económico pues y la extranjerita bonita, guapita, ella era muy jovencita
y pues yo te ayudo, yo te apoyo, yo te protejo. Y, y ya, mis padres estuvieron muy enamorados, hasta lo último, muy enamorados. Mi padre, sobre todo de mi madre. Mi madre tenía un carácter muy fuerte, pero mi padre estuvo muy enamorado de ella hasta lo último, hasta lo último. Qué lindo. Bueno, y cuando llegas a España, ¿cómo fue ese cambio como persona? No, no tanto del ambiente, porque obviamente llegar a otro país siempre es complejo. No, en principio yo siempre quise estar allí. Cuando yo llegué a Europa, la libertad, por ejemplo, yo siempre he sido muy estudiosa desde niña, siempre he sido una mujer muy dada a estudiar, me gusta mucho la educación, pero cuando llegué a Europa, Europa es muy duro, porque educarse es muy duro, no es fácil. En ese país es duro porque es de estudiar mucho, cuesta un montón, aquí cuesta muchísimo ser abogado. No solamente cuesta de una forma personal, sino económica, brutal, ¿vale? En Europa, en España cuesta mucho a nivel personal. Por ejemplo, si tú no, en la universidad donde yo hice mi carrera, si tú a los 2 años, no a los 2 años, si tú el primer año no sacas las notas que la universidad considera que tú eres una persona inteligente para merecer ese puesto, te sacan, te Wow. echan, te echan. O sea, y vi muchísimas amigas mías, hijas de profesoras en mi facultad de Derecho que las echaron. Simplemente hijas de profesoras, de Aquí profesoras de no vale, no vale ninguna influencia ni nada. echadas, que porque es hija no sé qué, echada, no dio los méritos, no dio los créditos, fuera. Entonces, siempre te estaban dando como un año, ¿no? Y te estoy hablando de la Universidad Autónoma de Madrid, no te estoy hablando de cualquier universidad, te estoy hablando de una universidad muy prestigiosa en Claro. España, ¿vale? Y entonces, no sé, mis mentoras de esa época, cuando yo era jovencita o cuando yo era estudiante, porque sigo siendo jovencita, obvio. Claro, sí, por favor. Cuando yo era estudiante, era una juez mujer que era del Tribunal Constitucional Español y me encantaba verla porque yo la apreciaba mucho y ella fue como mi mentor, porque yo la veía ella con una fuerza. Habían dos, o había una que era muy republicana, la época de la República Española, que es bastante complicado por eso de la política, muy republicana y fumaba hasta habanos y todo en la clase, pero era muy, diríamos, muy comunista, ¿no? Y había otra muy sensata que era juez del Tribunal Constitucional Español. Y ahí me gustaba muchísimo verlas a ellas y decía, cuando termine voy a ser como ellas. Cuando Un termine mi poquito de carrera, cada una, ¿no? Un poquito de la sí, revolucionaria con la... sí, digo yo, cuando termine de mi carrera voy a ser como ellas. Y bueno, la vida me llevó por otro lado, no soy como ninguna de las dos, realmente. como tú. No Mira, soy, mis no soy amigos como ellas. tertulieros, estamos hablando con María Londoño, abogada de, bueno, estas mezclas migratorias maravillosas que nos llevan y nos traen a todos lados. ¿Por qué no nos vamos, María, un momentico a una pausa comercial? Y ya Ujú. empezamos en esta continuación de la tertulia del martes con nuestra invitada, la maravillosa María Londoño. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube @tertulia del martes, en Instagram @tertulia del martes y también estamos en Facebook como de tertulia en tertulia. Y por supuesto, nuestra casa que nos recibe todos los martes a las 4 en punto, Express News. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes conversando con María Londoño, abogada latinoamericana, europea y contándonos un poco todos estos momentos que nos llevan a ser lo que somos, ¿no? María, y después de toda esta revisión, un poquito esa en autoevaluación que uno hace, tú dices que tomaste un poquito de cada quien y ahora eres diferente, ni Totalmente la una ni la diferente. otra. Te voy a explicar por qué. ¿Cómo te Porque describes tú entonces? a ver, yo soy abogada porque yo soy abogada, pero yo soy una mujer que está en el mundo de los negocios y del business desde que tenía 13 años. A mi madre era una mujer de negocios, ¿no? Entonces, desde que yo era una niña, mi madre me enseñó el mundo de los negocios. Mi madre tuvo bastante negocios, toda cantidad de negocios, tuvo ella todo tipo de negocios, ¿no? Ella tuvo desde panadería hasta joyería, restaurante, importación, exportación de ropa, obviamente vendían café, ¿sabes? Ella hizo de todo. Y claro, uno cuando tiene una madre, eso pues uno aprende mucho, aprende muchísimo de ella, ¿no?
Entonces, cuando salí de la universidad, a mí me gustaba mucho porque yo ya estaba en la universidad, yo ya estaba trabajando y tenía mis propios clientes. Y estaba en la universidad y estaba trabajando, ¿no? Como abogada y tenía mis propios clientes. Mm, Y desde el principio de la historia, yo siempre he sido una persona que digo, bueno, yo soy abogada porque soy abogada, pero la verdad es que yo soy empresaria, María Victoria. ve, ve. Ya, yo además de que soy abogada, yo soy empresaria, siempre he sido empresaria. Yo tuve mi primer negocio que mi madre me lo compró cuando tenía yo como, creo que 16 años. Me compró una carnicería. Ay, Tenía Dios. 16 años, me compré una carnicería. Después tuve un supermercado a los 20 años. Wow. Desde los 20 años hasta los, digamos, hasta los 27, 28 años me dediqué a la importación y exportación de ropa italiana. ¿Sabes? Imagínate tú, Colombia. siempre he sido una mujer de business. Obviamente trabajaba y estudiaba, y cuando salí de mi carrera, dije, bueno, yo no estaba tan segura cuando estaba en la universidad que era lo que yo quería estudiar, quería ser periodista. Mm, Fíjate que quería ser periodista. cogiste mejor, dicen por allí. Sí, mi madre me dice, hija, pero si tú eres periodista, cuando termines la carrera tendrás que esperar a que alguien te contrate, te va a ser muy complicado, nunca podrás tener un canal tuyo, tienes que esperar que, me dijo, posiblemente termines la carrera y te va a quedar complicado en España, vas a tener que competir con periodistas españolas, y me dice, te va a quedar un poco más complicado, y me dijo ella, ¿por qué no tomas digamos, ¿por qué no piensas mejor en convertirte en abogada? Y yo le dije a mi madre, ay, ¿por qué no, mamá? Y me dijo mi madre, mira, si tú te conviertes en abogada, cuando tú termines, tienes la facilidad de montarte un despacho de abogados. No necesitas tener un gran periódico para poderte emplear. Tú te puedes montar un despacho de abogados y te puedes emplear tú misma. Madre tuya. Sí, entonces yo le dije a mi madre, mamá, tienes razón, voy a estudiar eso. Entonces empecé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, a las dos, ¿no? Eran dos carreras, pero fue demasiado para mí porque yo viajaba mucho a Bélgica, viajaba mucho a Italia y no alcanzaba, o sea, no alcanzaba, eran demasiadas asignaturas, me tocó dejar la de política y me quedé solamente con la de Derecho, ¿no? Y el primer año... Cuéntanos un poco en llegas y te instalas, eres empresaria, abogada, y te has dedicado a un área muy importante para la comunidad también, que es el área de migración, de apoyo, de todo. Pero mira, te lo voy a decir, yo realmente no soy abogada de inmigración, yo hago inmigración, ¿vale? Pero nosotros en el despacho tenemos personas expertas en inmigración, pero yo realmente no soy especializada en inmigración, yo soy especializada en derecho internacional público, ¿vale? La gente me dirá, ¿y qué es derecho internacional público? Pues mira, yo soy especializada en derechos internacionales en todos estos casos, por ejemplo, de matrimonios y divorcios internacionales, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con divorcios internacionales, todo lo que tenga que ver con manutención internacional. Mira, por ejemplo, ahora estamos llevando una cosa que es muy típica y pasa mucho cuando hay divorcios, que se llama child abduction. Child abduction es cuando una persona se coge un niño que nace en un país, tiene una ruptura con su pareja y se lo lleva a otro. ¿Entiendes? Ahora no te puedo decir Sin el permiso, ¿no? Del otro. exactamente, no te puedo decir qué países son porque es un poco complicado, no se puede decir esto, pero te digo esto, es una persona latinoamericana y es una persona europea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se sustraen el niño? ¿Vale? Porque la persona dice que le cambia de residencia, ¿no? El europeo dice que le cambió la residencia, no, el europeo no le cambió de residencia, lo secuestró, ¿vale? Entonces, esas son las clases de casos que yo llevo. Sí, ahora, ¿cómo cuando te enfrentas a estos casos, qué sientes tú? ¿Cómo reaccionas? Challenge porque en el momento en que me toca ir a mí a los tribunales, en ese momento me tocará a un tribunal de Suiza, ¿vale? Challenge. A mí me ha tocado estar en tribunales de Francia, challenge. Yo tengo que defender a mis clientes en tribunales europeos, challenge. Por ejemplo, si estoy aquí en Inglaterra, no pasa nada porque el inglés yo lo conozco perfectamente, ¿vale? Pero claro, muchas veces no es solamente tener la jurisdicción, también es el idioma. Cuando bien, por ejemplo, me toca estar en un tribunal en Francia, yo no manejo el francés.
Entonces siempre me toca estar con una persona del despacho Londono Global lo que esté ahí, ¿no? Que Claro. esté defendiendo a la persona en el idioma de ellos, porque aunque yo tenga la jurisdicción, sea abogada europea, yo tengo todas las posibilidades y todos los derechos de estar ahí, pero el idioma es muy importante, Claro. ¿vale? El Ahora idioma, cuéntame, por ejemplo, vamos un poco para entenderla así, sí. si yo presento un caso, ¿cómo te enfrentas tú a un caso cuando te llega un cliente? Un poco para saber, ¿no? La curiosidad aquí Es de que los periodistas. es depende, como por ejemplo, es depende, por ejemplo, en mis casos, por ejemplo, ingleses, tengo unos clientes ingleses que me dicen, mire, queremos abrir un negocio en Lisboa, Portugal. Estoy trabajando en ese momento en un caso de Lisboa, estoy abriéndole negocios a dos inglesas, ¿vale? Son las dueñas del negocio. Entonces, depende de lo que sea, porque yo soy especializada en business, ¿vale? International business, ¿qué es eso? Muy fácil. Eso es simplemente coger una persona desde el punto de vista de migración, ¿vale? Pero no es inmigración a secas, ¿vale? No es asylum ni nada de eso, es business immigration, ¿vale? Porque claro, la gente diría inmigración, no, hay una parte de la inmigración, por ejemplo, que es todo lo que se llama asilo y todo eso, yo no lo toco, no lo llevo, ¿vale? Porque no, ¿qué toco yo? Yo llevo lo que es la inmigración profesional y la inmigración de negocios. Entonces, si viene una persona y me dice, mónteme un negocio, por ejemplo, caso típico, clienta de Japón que quiere montar un restaurante híbrido entre comida peruana y comida japonesa en España. Esos son mis clientes. Y Wow. sé que, y obviamente, como es un restaurante, se tiene que trasladar a España. Entonces, hay que meterle migración, hay que meterle administración, hay que meterle, obviamente, licencias, todo lo que tenga que ver con el registro mercantil. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, imagínate tú todo lo que puede durar un proceso, ¿no? ¿Qué más hace María Londono? Pues defender en corte. Si, por ejemplo, aquí se dice en corte, en Europa se dice en juzgados, ¿no? Entonces, si hay que ir, por ejemplo, caso típico, un inglés se metió en problemas en Palma de Mallorca. Este peso tiene que ir allá, estar en el juzgado y mirar a ver cómo Bueno, puede estar. y aquí sin contar como decía, el pecador, ¿qué ha sido el caso más difícil al que te has tenido que enfrentar? El caso más difícil que me dio de todo, que wow, que mejor dicho, fue un caso con una multinacional norteamericana y un cliente mío español por una cuestión de taxas. O sea, había unas taxas internacionales que no se pagaron, ¿vale? Que mi cliente entendió que las tasas se pagaban en Holanda, que la empresa norteamericana no las pagó en Holanda porque la empresa no estaba registrada en Holanda. Lo que tenía en Holanda era una oficina, una sede, ¿vale? Para que me entiendas. Y la mercancía que era tomate se descargaba ahí. Pero en el momento de descargarse la mercancía ahí, la mercancía seguía siendo de mi cliente, ¿vale? Y en el momento de descargar las tasas las tenían que descargar los norteamericanos en Norteamérica, pero ya eso no era la Comunidad Europea. Entonces las tasas nunca se pagaron. Y llega Hacienda Española y dice, oiga, me debe 4 años de taxas. Wow, Claro, y eso significa cárcel, significa evasión de impuestos. Mira todos los escándalos que hay, ¿no? Y mis clientes estaban muertos del susto. me imagino. Y digo yo, miércoles, a mí me tocó estar en ese caso y para mí yo sabía que iba a estar en Maastricht, Holanda, defendiéndolos a ellos, no era ningún problema. Me recogió en la limusina del hotel, me recogió en la limusina del hotel. Y yo sabía que tenía que sentarme con contables norteamericanos, que tenía que sentarme con los contables que estaban en Holanda, que tenía que sentarme con mis clientes y que íbamos a hacer un grupo más o menos en esa mesa, pues digamos que unas 6, 7 personas. Pero cuando me conectaron la dueña de la compañía, que me la conectaron por Skype. claro, dice que iba a hablar el dueño, no te puedo decir bueno, te la puedo decir porque ya pasó, el dueño de Gupac. Y claro, y yo pensé, pues yo estaba esperando y yo esperaba pues que fuera un hombre de estos, ¿no? La dueña de esa compañía norteamericana era una mujer y era una mujer con apariencia asiática. Wow. Ahora, no pude dormir porque era muchísimo dinero, no pude dormir y si yo perdía, a mis clientes les cerraban el negocio de más de 25 años. Wow. Y lo lograste. Sí. ¿Y qué se siente ganar un caso? Cuando yo gano, yo siempre le digo a mis clientes, ¿quién es la mejor abogada? ¿Quién es la mejor abogada?
Siempre los llamo. Dice, doctora, sí, yo, ¿quién es la mejor abogada? ¿Quién es la mejor abogada? ¿Y ¿Sabes? tú qué sientes? Cuando está todo el mundo feliz, me siento feliz porque eso es una, además de que es un trabajo, ¿vale? Es una cuestión personal. Es una cuestión personal. Pero como por ejemplo, como te estaba diciendo, qué es lo que yo hago, por ejemplo, que nunca cobro y que me gusta mucho y que me da muchísima satisfacción? Por ejemplo, Question Times. Yo hago Question Times, que lo dejé de hacer desde la pandemia, no lo he vuelto a hacer, lo voy a volver otra vez a conectar. Y el Vamos a Question hacerlo. Time no es consulta jurídica porque esto de lo jurídico está muy organizado con los seguros, que no sé qué, sino que es más educativo, ¿no? Es más educativo, pero en el momento en que la gente va allí, no es un face-to-face consulta jurídica, pero la gente me puede preguntar de todos sus problemas, ¿no? Entonces ahí les puedo decir, mire, esto, es como una especie de educación para prevenir un daño legal mayor, para que la gente no vaya a cometer digamos, un delito omisorio de conocimiento, ¿no? Porque hay mucha gente que se mete en problemas sin saber. Sabía. Sí, él no Lamentablemente es así, y sobre todo cuando hay gente que viene a estos países, María Victoria, que no sabe hablar el idioma, hay muchas estafas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a mí me da mucha pena porque hay muchísimos clientes que me llaman y ya les han estafado, les ha quitado dinero un señor que decía que era abogado, pero no es abogado, su caso está perdido, la home office no sabe quién era la persona. Luego, cuando veo los expedientes, que era que habían tratado de localizar a la persona, que habían llamado a la persona, pero realmente la persona no sabía y contrató una persona que se decía que era abogado y no era abogado. Estos son casos de fraude, y estos casos de fraude en Inglaterra son penados de 4 años de cárcel. Entonces, la gente muchas veces llega, ay, no sé qué, no sé qué. Yo siempre he dicho una cosa, mire, eso es muy delicado porque estamos hablando de vidas de personas detrás de la barrera. Si todo está bien, no pasa nada, ¿vale? Porque hay mucha gente que ayuda, pero usted no puede decir que usted es abogado. Dígale que le va a ayudar, Sí, que le claro. va a ayudar con el idioma, que le va a ayudar con, pero no la estafe, porque esa persona llega y le deposita a usted 1.500, 2.000, porque eso es lo que cobran, 1.500, 2.000 en sus manos, y se va tranquila que porque su caso está en manos de un abogado, y cuando se dan cuenta, tienen un documento de la home office que dice que tiene 20 días para ocupar el país. Y cuando ellos van, se dan cuenta y dice la home office, es culpa suya, usted nunca se comunicó, usted, pero es que ellos no sabían, la pobre gente no tenía control de eso, Claro. pues esa persona que se hacía llamar abogado el que hizo eso. Entonces, eso es muy bueno cuando, por ejemplo, la gente tiene esto. Hay muchísima gente aquí de la comunidad latinoamericana que yo conozco que también insiste mucho a la comunidad, a ciertos sectores que se eduquen. Le ayudo con la universidad totalmente gratis. Le ayudo a que consiga, a que coja un curso, le ayudo a que haga esto. La cuestión es que es verdad que en este país la educación es carísima, tú lo sabes, ¿no? Educarse en ese país es caro, pero cuando la persona es residente por tantos años o cuando la persona es de aquí por tantos años, ellos pueden coger unos préstamos y educarse, ¿no? Entonces, todo eso es tan importante. Otra cosa muy importante, por ejemplo, que veo yo a nivel latinoamericano en Inglaterra, que me gusta mucho, que es una cosa que aprendí aquí. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo estoy en España y hay inmigración española latinoamericana, que es una cosa muy típica que he visto yo, posiblemente ahora no, porque la migración en España ha cambiado muchísimo, pero en mi época éramos muy pocos y entonces nadie hablaba como de migración realmente, ¿no? Pero ahora se habla más porque pues ha venido mucha gente de Venezuela y ha venido muchísima más gente de Latinoamérica. Pero con todo y eso, en mi evaluación personal, no quiere decir que sea la real, es solamente la que yo pienso. Cuando un latinoamericano llega a España, mira, te voy a decir una cosa. Está en este momento España tan abierta a Latinoamérica, que un español, que un colombiano, te voy a hablar de una nacionalidad, que un colombiano en este momento que se quiera ir a vivir a España y que tenga sus papeles en regla, con 2 años de residencia permanente, puede tener la posibilidad de tener el pasaporte europeo, español europeo. Increíble. Bueno, pero ven acá, aquí estamos conversando con María Londoño y aprendiendo mucho de este mundo legal en todo sentido. Pero, y ya estamos, pues tú sabes, el tiempo por aquí a veces como que se nos acorta y no sabemos ni por qué. Sí. Pero cuenta un poco de ti, cómo te sientes viéndote, reflexionando un poco todo lo que hemos conversado y de lo que tú eres, ¿cómo te sientes hoy?
Vale, yo soy, pues, como te decía, volviendo a recogerlo, ¿no? Porque me meto en el mundo de derecho y se me olvida lo mercantil. Yo soy abogada, pero soy una mujer de negocios. Londono Global Law es un despacho de abogados que está en Inglaterra, está en Europa, España para Europa y ahora próximamente en enero Colombia para Latinoamérica, ¿vale? Pero no es un despacho, o sea, el despacho de Bogotá va a ser totalmente colombiano. Sí. El de España es totalmente español europeo y el de Inglaterra es totalmente británico. ¿Qué puedo esperar yo como profesional? Aprender un montón. Se aprende un montón. Porque o sea, yo tengo la posibilidad de ver leyes de aquí, de ver leyes de allá e ir comparando, ¿no? Y a trabajar muchísimo en lo que es derecho comparado. Derecho de territorio colombiano no lo conozco, tengo unos muy buenos abogados que saben del derecho colombiano, pero es muy interesante. Y la idiosincrasia, la forma de hablar, la forma legal de hablar en los dos territorios, tanto español como colombiano, son totalmente diferentes. Cambia mucho. Cualquiera diría, hablamos castellano. No, cambia muchísimo, ¿no? Y bueno, y no te voy a hablar del referente de inglés con castellano porque ya eso es otro mundo, Sí. ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo feliz esperando pues el proyecto nuevo de Londono Global Colombia arranque, aprender muchísimo más de Colombia porque yo soy colombiana, pero como siempre he estado en Europa, pues me he perdido de muchísimas cosas Sí. y quiero coger un poco más de conocimiento del país, no solamente a nivel digamos, Vale. legal, sino a nivel cultural, ¿no? Sí. Cultural, a nivel geográfico, conocer más el país. Soy muy entusiasmada para empezar esa nueva etapa a partir del 24 y saber más y conocer más de Latinoamérica en sí, ¿no? De Latinoamérica en sí, porque me gusta mucho Latinoamérica en sí. Sí. Y Ahora ahí, tú, estamos ya en este cierre. Te has definido como empresaria, luchadora social de alguna manera, apoyando a la comunidad de forma gratuita cuando se puede. uh-huh. Ahora, en la casa, ¿cómo es la vida en la casa? ¡Ja! ¡Ja! Casa. Ahí sí que tengo todas las materias perdidas. ¿Cómo es eso? Pues realmente pues mi pareja sabe que yo no soy una ama de casa. No tengo tiempo, no tengo tiempo para eso. En casa tengo un marido muy bueno que es el que se encarga de la casa y de que la comida esté bien para que me alimente bien porque se preocupa mucho por mi alimentación. Y nada, tengo mi hijo que ya es muy independiente, pues tiene su vida y pues sí tengo un perrito o sea, tengo un hijo de 4 patas que es el que más tiempo me quita. Y ya está, tengo una familia maravillosa, tengo un marido maravilloso. Y entre los hijos de mi marido y los hijos y el hijo mío, pues son 4 niños con un perro, ¿no? Con 2 perros. Pero no, tengo una vida muy buena. En la parte mía familiar es muy buena, muy buena, muy buena. Estoy muy contenta, tengo una vida familiar muy buena, muy buena. ¿Quién hace el cafecito en la mañana? Ah, mi amorcito por la mañana, él me lo lleva a la cama. Sí, él me lleva mi café a la cama. Pues eso es pues lo que una se merece, ¿no? Y un poquito Sí, más. sí, no, es mi marido, definitivamente, sí, vamos, él es el que está pendiente del hogar. Yo viajo mucho. María Victoria es una mujer que viajo mucho y me puedo quedar un mes fuera de mi casa, ¿Y los trabajando de celos? forma... ¿Mm? ¿Y los celos? Nada de celos. Pero lo que pasa es que, a ver, como cuando tú llegas a esta edad de tu vida, ya no tienes 20 años, ¿no? Entonces, mi pareja tampoco tiene 20 años, ya somos personas mayores. Y nosotros, tú sabes que cuando uno ya tiene cierta edad, uno aprende a querer de una forma diferente. Y los celos usualmente son de gente que está muy así, pero gente muy joven, ¿no? De los 20 años. Pero cuando ya uno llega a una edad más madura, pues ya uno es más consciente de un commitment, ¿no? Tu relación es un commitment, o sea, tu relación es ¿cómo se dice en castellano? Permiso. Perdón, en compromiso, ¿sabes? Entonces,
No, porque estamos siempre conectados, aunque yo no esté aquí y esté en España, esté en Ibiza, o esté en Bélgica, o esté en Holanda, o esté en Francia, yo siempre estoy comunicada con mi marido. Y claro, y él está pendiente de que todo marche bien en Inglaterra. Porque claro, si yo soy abogada internacional, ese es mi trabajo. O Claro. sea, salvo que yo cambie, pero es que Y soy ese eso. no es el plan. ¿Ah? Y ese no es el plan. No, fíjate que por problemas de salud me obligaron a estar 8 meses fuera del trabajo. Oh. Los médicos me dijeron que 1 año, y yo a los 8 meses ya estaba bien, y dije yo, por problemas de nervios, ¿no? Mm. Y yo a los 8 meses dije, yo ya estoy bien, bueno, pues regreso a trabajar. Porque yo soy una persona que he trabajado toda mi vida. Yo no me veo, o sea, yo me puedo quedar quieta 2 semanas, pero, o 3, pero después se me convierte la vida como en un infierno, no soy capaz de vivir esa vida. O sea, Qué no, aburrido. no soy capaz, yo creo que yo nunca sería una buena ama de casa simplemente porque es que yo como que no nací para eso. No Bueno, nací para eso. mira, bueno, y ya para el cierre en esta tertulia con María Londoño, latinoamericana, abogada, europea, mejor dicho, ¿qué mensaje le das a la comunidad? ¿Qué les puedes decir en este momento de tu vida a nuestra gente? Progreso, lucha, conocimiento, que no deje que porque si el vecino no pudo, que por la historia del vecino no es tu historia. ¿Cuál es mi consejo? No solamente para latinoamericanos, sino para todo ser humano en el mundo. Be free y haz lo que el corazón te dicte. Y si tu familia dice que no puedes, si tu mamá dice que no puedes, tu padre, tu familia, tu hermano, tu amigo, Deje. tú puedes. Y una cosa muy importante, ¿eh? Nosotros somos dueños de nuestro futuro, nosotros construimos nuestro futuro. Y si nosotros no hacemos nada de nuestro futuro es porque nosotros mismos hemos impedido construir ese futuro. Pero no, y la gente que está aquí de Latinoamérica, los que están aquí, ya sean latinoamericanos europeos, ya sean latinoamericanos ingleses, los nacidos de los hijos emigrantes, que hay muchos, es gente que un día se planteó mover su vida a otro país y muy bonito. Y no importa lo que estés haciendo, no importa si te dedicas a la limpieza, si estás limpiando, no importa, lo importante es qué es lo que quieres para tu futuro. Muéstrame tu tacita de café. A ver si no está muy maquillada. Cuéntanos, ¿qué tomas y qué significa para ti tu taza? A ver, yo siempre tomo una taza de café. Para mí sé que el café significa mucho porque yo nací, y eso sí es verdad, nací en zona cafetera y cuando yo era pequeña vi mucho café. ¿Vale? Pero el café en la planta, unas plantas pequeñitas que mi padre las llamaba caturros, que eran pequeñitas, y me tocó ahí cuando estaba la gente, los trabajadores de mi padre, que tenía muchísimos, tenía 50, 70, sacando el café, tú sabes, sacando la fruta Sí. roja. Y me encanta el café. Eso fue porque no me pude hacer mi cafecito. Pero a mí me encanta el café. ¿Qué significa para mí el café? Para mí significa todo. Yo soy una adicta del café, adicta del café, pero significa para mí todo, desde familia, papá. Yo adoré muchísimo a mi padre. Yo era muy papera, muy pegada a mi padre. Con mi madre me enfrentaba mucho, pero porque éramos muy iguales. Mi padre siempre decía, eres igual a tu madre. Entonces mi madre y yo chocábamos mucho, pero era porque éramos muy iguales. Pero mi padre es esa parte latina, ¿sabes? Esa parte latina, cariñoso, la parte latina que más me gusta a mí, esa parte pues la tenía mi padre. Ese cariño, ese attachment, sí, Con me eso encanta. entonces vamos a dejar esa memoria hermosa de tu padre y a los amigos tartileros pues nos despedimos de María Londoño, una mujer que bueno, mucho que aprender de ti. Uf, lo que viene, ya verás, María Victoria, lo que viene van a ser cosas muy Así, bonitas, y espero que estés ahí así estaré. en los proyectos futuros 24, que tenemos muchos, muchos, muchos. Bueno, muchísimas gracias por A ti por tenerme aquí contigo hoy. y a nuestros amigos tertulianos les decimos, nos vemos la próxima con otra tertulia.